Bendecidos. A ver, ¿cuántos están bendecidos? Wow. Amén. Mi hijo comenzó un torneo, una copa en su deporte. Nunca me ha gustado forzar a mis hijos al ejercicio, sino más bien inspirarlos al ejercicio como una disciplina. Y el martes comenzó su partido con su equipo, y la verdad es que todos están muy chiquitos, son de 12 y 13 años, pero la verdad están muy chiquitos. Es un torneo internacional aquí en la ciudad, y el martes que juegan, pues perdieron, pero ellos tenían que ganar uno por lo menos para pasar a la siguiente ronda, ¿no? Como la selección. Y jugaron el segundo partido y perdieron, y yo los veía que le echaban un chorro de gana, mucho esfuerzo, pero perdían. La verdad se me hacían muy grandes los otros. Y luego jugaron el tercer partido y ¡zas! ¿Qué creen? Perdieron. Ahí estaban ahí algunos, pues ahí tristes, y de modo. Estábamos aquí en la oración el viernes, y de repente nos escriben: oigan, pasamos. ¿Cómo? Sí, nos dieron la victoria del viernes porque el equipo metió cachirules, hizo trampa. Entonces le dieron la victoria al equipo donde está mi hijo, y pasaron a la siguiente ronda. Siempre trato de estar a la expectativa de lo que Dios quiere enseñarme y hablarme, porque aparte que es un mensaje para mí, es un mensaje para la iglesia. Y Dios nos habla en su multiforme sabiduría. Si estamos atentos en diferentes circunstancias, nos habla. Y desde el lunes Dios me dio esta palabra y la meditaba. El martes en el estudio di una introducción a lo que vamos a ver, y el viernes les dije que leyéramos un libro que era Gálatas, y no les quise explicar nada, les mandé un mensaje subliminal, y lo leyeron. Total, que jugaron el sábado y pues ganaron también, y pasaron a la siguiente ronda. Pero lo que festejo yo, y la verdad me conmovía mi corazón, porque como les digo, Dios habla, y así es nuestra vida, porque le digo a Joca, esto se llama gracia. ¿Qué es la gracia, verdad? Y quizá tenemos un buen concepto de lo que es la gracia, pero vamos a verla en esta mediodía. Total, ellos quizá pues confiamos a veces en lo que sé, en mi habilidad, en lo demás. Y no digo que no está bien o que está mal, pero cuando en nuestras debilidades, y cuando creemos que, Señor, ya intenté, jugué con todo, di toda mi energía, di todo, pero otra vez fracasé. Señor, lo volví a intentar y otra vez. Y ya cuando los niños estaban así, ese día vino la gracia que los pasó al otro nivel. Cuando ellos ya dijeron, ya no podemos, ya no pudimos, ya todo está así, la gracia los llevó al otro nivel, los pasó a la siguiente ronda. Y así es Dios en nuestras vidas. Dios quiere llevarnos a la siguiente ronda, iglesia, a la siguiente ronda de nuestras vidas. Yo les voy a dar una palabra que Dios me dio hace unas semanas, una palabra profética, y yo no sé si la retuvieron o no, pero te la voy a volver a decir. El Espíritu Santo me decía hace una semana que se cerraban ciclos en tu vida, círculos se iban a cerrar en tu vida, y se iban a abrir nuevos círculos divinos, círculos de parte de Dios en tu vida. Si tú crees esta palabra, tómala de verdad, créela. Maravilloso es Dios, maravilloso es Jesús. Si me acompañan, vamos a leer en Gálatas 4, capítulo 4, versículo 22. Gálatas 4, 22. Te lo voy a leer en versión NTV. ¿Ya están conmigo? Ya lo tienen en sus Biblias, en su celular, en su tablet. Gálatas 4, 22. Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa,
quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Con esto comienzo, con esta historia comienzo. Desde el lunes, wow, quedé maravillado con lo que Dios quiere hablarnos. Porque creer en la forma correcta de Dios, produce vivir de manera correcta. ¿Por qué digo esto? Abraham, Dios le da una promesa a Abraham. ¿Se acuerdan? Él se presenta como el yo soy. Y le dice que su descendencia y que va a tener un hijo siendo ya grande. Total, Abraham se mete con Agar y nace Ismael, que era hija de Agar y de Abraham. Y Ismael representa lo que acabamos de leer. ¿Qué representa Ismael? Representa la ley. Pero nace, ¿por qué? Porque no fue como Dios se lo dijo, pero ellos lo hicieron en esa manera, en un intento humano. Pero después viene la promesa dada por Dios. Nació Isaac por medio de una promesa del cielo, Abraham, y nació Isaac. Isaac representa la gracia. Entonces Sara le dice a Abraham: no puede estar aquí Isaac y no puede estar aquí Ismael. Echa fuera a Ismael y a Agar. Y Dios le dijo a Abraham: escucha a tu mujer, sácalos. Y tuvo que separar a Abraham a su hijo Ismael y Agar, y se quedó con el hijo de la promesa. ¿Sabes? Representa la ley y representa la gracia. Si yo te preguntara hoy para ti, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios para ti? Quizá tú me vas a decir: la justicia de Dios, portarme bien, hacer las cosas correctas, cumplir con esto, cumplir con lo otro, cumplir con todos los estatutos que Dios me dice. Eso es la justicia, ¿verdad? Entonces, en la historia se separan, porque uno representa la gracia y otro representa la ley. Leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, y el Evangelio de Juan, capítulo 4, paralelamente, vemos dos historias. Hace 15 días, y venimos hablando domingo tras domingo, este tema, porque creer correctamente en Dios produce vivir correctamente. ¿Cómo es eso? La pastora nos predicaba sobre la mujer de samaritana, y hace par de domingos atrás Dios nos ha venido hablando del USA. ¿Se acuerdan lo que significa USA? ¿Se acuerdan lo que significa USA, verdad? Significa fuerza y representa la fuerza humana. ¿Se acuerdan cuando acabamos de leer, cuando le dice el pueblo a Dios: Señor, todo lo que tú nos pidas lo vamos a hacer? Y cuando venía bajando Moisés del monte Sinaí, lo primero que había dicho el pueblo que iba a obedecer a Dios, lo primero que dijo y lo primero que no hizo, y estaban adorando a un becerro de oro. ¿Se acuerdan de esa historia? Qué tremendo es eso. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso cuando prometemos algo y no lo cumplimos? Total,
En el Evangelio de Juan 3 y en el Evangelio de Juan 4 vemos dos historias paralelas. Evangelio Juan 3, Jesús le habla a Nicodemo, un maestro de la ley religiosa que sabía toda la palabra. ¡Wow! Y se acerca con Jesús y le dice: Jesús, nosotros sabemos. Jesús, nosotros sabemos. Y eso marca una religión y una religiosidad cuando decimos nosotros sabemos. A mí ¿qué me vas a enseñar? ¿A mí qué me vas a venir a enseñar? Nosotros sabemos, Jesús. Nosotros somos maestros de la ley. Nosotros sabemos, Jesús. Porque Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús, no fue de día, le dio vergüenza. Fue de noche, lo buscó de noche y se quería acercar a él. Y con esa arrogancia: nosotros sabemos, Señor. Entonces Jesús sabía que Nicodemo vivía bajo el régimen de la ley, bajo ese esquema, el antiguo pacto. ¿Qué es el antiguo pacto? ¿Qué es la ley? La ley te demanda siempre, no matarás, no robarás, no y no y no, porque si lo haces, ¿qué va a pasar? Vas a morir. La ley demanda. Entonces Jesús sabía que Nicodemo estaba bajo ese esquema. Yo te pregunto ahorita, ¿bajo qué esquema estás hoy en día? Yo les comentaba que yo crecí en una iglesia donde me decían que si me salía de esa iglesia me iba a morir, que si no hacía esto me iba a pasar eso, porque estaban bajo el régimen de la ley. Pero cuando Dios viene en años enseñándome la gracia, hoy te lo voy a explicar. Y en el Juan 4 sale la mujer samaritana. Pero en Nicodemo me regreso y Jesús le dice: ok, tú vives bajo el régimen de la ley, entonces te voy a hablar bajo ese régimen. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente que levantó Moisés. ¿Por qué le explica eso? Porque sabía que Nicodemo vivía bajo el viejo esquema. Entonces Jesús dice: así como la serpiente fue levantado en el monte por Moisés, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ahora nos vamos a Juan 4, la mujer samaritana. Dice la palabra que Jesús iba con sus discípulos y le dijo: es necesario que pase por ahí. Y Jesús pasó. Jesús estaba cansado, tenía hambre, y se sienta en el pozo de Jacob, donde las mujeres solían en la madrugada ir por agua del pozo con sus cántaros. ¿Por qué en las mañanas? Porque hacía mucho calor en Israel. Es un clima, no he ido, pero me han dicho que es un clima muy parecido a Torreón. Es una ciudad, un país árido, es seco, entonces hace mucho calor en el día, pero en las mañanas está fresco. Ya tenemos nuestros boletos para ir a Israel. El año que entra vamos mi esposa y yo a Israel, por si no lo sabían. Jesús llega cansado y se sienta en el pozo a beber agua. Y sus discípulos fueron a comprar unas hamburguesas, unas papas. Y en ese momento que Jesús está ahí, llegó la mujer samaritana. Esa mujer que quizá llegó al mediodía para no toparse a sus amigas en la mañana, o no lo sé, porque en la mañana si ibas se iban a topar todas ahí en el WhatsApp y todo, ahí en el Facebook, chisme y todo, ¿no? Pero llegó al mediodía, y cuando llegó al mediodía se topa a Jesús. Y Jesús, ya conocemos esa historia. Jesús le empieza a hablar con otro lenguaje diferente al de Nicodemo. Le empezó a hablar Jesús. Le dice: mujer, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Se quedó la mujer. Sabe de mi vida. Jesús sabe de mi vida. Jesús sabe acerca de mí, sabe mi historia. No puedo esconder nada. Sí, mujer, 5 maridos has tenido, y el que ahorita tienes no es tu marido. O sea, estás en pecado, mujer. Pero, mujer, has estado bebiendo de pozos incorrectos de agua. Hoy vas a beber del pozo correcto. Vas a beber de mí. Si bebes de esta fuente de agua, no vas a tener sed jamás. La mujer
se sorprendió tanto de lo que Jesús sabía acerca de su vida. Si algo no le gusta a Dios es la hipocresía. Sí, la hipocresía. Él nos dice: sé frío o sé caliente, pero no seas a la mitad. O sé frío o sé caliente, pero no puedes estar en medio. O vives bajo la ley o vives bajo la gracia. Si vives bajo la ley, entonces se te va a demandar de acuerdo a ese esquema en el que estás viviendo. Pero si vives bajo la gracia, poderoso. Poderoso es la gracia. Entonces, ¿por qué Jesús exhibe, pero nada más entre ellos dos, lo que la mujer estaba viviendo? ¿Sabes por qué? Porque yo les comentaba que cuando una persona está saliendo y quiere quedar con la otra persona, yo te recomiendo que seas tú. Sé genuino cuando estés con otra persona. Sé tú, porque esa persona se va a enamorar de ti. ¿Qué pasa si se enamora de alguien que no eres y cuando se casan es otra persona? ¿Sabes qué triste? Porque se enamoró de alguien que no era sincero. Pero Jesús la confronta, y a pesar del pecado que le exhibe a la mujer, Jesús la abraza. Jesús le da de su agua. Y se le reveló a esta mujer: eres el Mesías. Jesús le dice: yo soy. Yo soy. Es una tipología. Yo soy. ¿Cómo se le presentó a Abraham? Yo soy. Era Dios encarnado. Yo soy. Y a pesar, mujer, de lo que sé de tu vida, te amo. La mujer, con su cántaro y haber bebido de otros pozos incorrectos en su vida, lo soltó. Soltó ese cántaro, lo soltó. Soltó esa ley, la soltó. Y toma del maestro esa agua. Se le reveló Jesús, a diferencia de Nicodemo. Se convierte esta mujer y va y le dice a todos. Se convirtió en predicadora, en evangelista, porque fue transformado su pecado. Su vida fue transformada por el amor de Jesús. ¿De qué pozos estás bebiendo hoy? ¿De qué pozos? Quizá muchos incorrectos. Pero nosotros, dice la historia, que se separó. Se separó Ismael, el hijo de la esclava, e Isaac, de la libre. Porque la ley y la gracia no pueden estar juntas. O eres frío o eres caliente. No puede haber mezclas. Entonces en Gálatas 1, 2, 3, 4 nos habla la palabra. Pablo les está hablando: es que ustedes están viviendo bajo la ley y ustedes están viviendo bajo la gracia. Si vives bajo la ley, produce muerte. Si vives para la gracia, provee justicia. La gracia provee justicia. Pero ¿cuál justicia, Pablo? ¿Cuál justicia? ¿Portarme bien? Satanás le dijo a Adán y a Eva: si comen de este fruto van a ser como Dios. Querían ser como Dios y lo intentaron. Y entre más intentas ser como Dios, ellos ya estaban con Dios. Mas sin embargo, al intentar ser como Dios, los separó de la gracia. Es decir, que cuando tú intentas hacer algo por ti y para ti, entre más quieres ser santo, entre más quieres cumplir, más te separas de la gracia. Sí, cuando todo estaba perdido en el equipo de mi hijo, ya estaban descalificados. Le dije: mi hijo, ni modo, nada más 3 partidos jugaste. Pasaron a la siguiente ronda cuando todo estaba prácticamente perdido. Entender a Dios correctamente produce vivir una vida correctamente. Eso produce. ¿Por qué?
En Gálatas 5 habla el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿qué es? A ver, ayúdenme. Es dominio propio, el último, ¿verdad? Gozo, paz, ese es el fruto del Espíritu. Pero en Gálatas unos vivían en el régimen de la ley y otros vivían en el régimen de la gracia. Por eso no podemos vivir en el fruto del Espíritu, porque estamos viviendo en el fruto, estamos viviendo bajo el viejo pacto, bajo el esquema de la ley. Y no podemos producir ese fruto, y no lo vamos a poder producir al menos que estemos verdaderamente en este lugar, en el lado de la gracia. Maravilloso es eso. Acuérdate, la ley demanda, pero la gracia provee de justicia. Cuando mis hijos estaban chicos y se acercaban a la cocina, están chiquitos, y cuando están chiquitos les tengo que dar una instrucción: cuidado con la estufa, es peligrosa, cuidado con los cuchillos, no lo manejen. Le tengo que dar instrucciones porque están chiquitos. Dice su palabra que Jesús vino a traer la madurez, la gracia. El viejo pacto, el viejo esquema eran para los chiquitos, pero el nuevo pacto es para los maduros. Mis hijos están creciendo ahorita y ya no les digo: tengan cuidado con el cuchillo, tengan cuidado con la estufa. Ellos saben manejar los cubiertos, saben manejar la estufa. Un maduro sabe lo que es la gracia y no necesita que el pum, 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 cuidado, pum, 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 pum. Hey, en el viejo esquema, acuérdate de los leprosos, del leproso en Levítico, que decía la palabra que los leprosos estaban separados, y que si una persona limpia se acercaba al leproso, ¿qué pasaba? Se contaminaba, ¿verdad? Y tenía que estar 7 días como en proceso de purificación. Es tremendo, no te podías acercar, no te podías acercar a los leprosos. Dios es 3 veces santo, ¿cuántos lo creen? Por eso nadie se podía acercar al Padre. Pero Jesús vino, el Padre vino encarnado en Jesús. El 3 veces santo estaba en Jesús. Era Dios mismo caminando en la tierra, con un acceso directo, total. Y la historia marca que había un leproso que se acercó a Jesús. Jesús, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dijo: quiero. Le dio la mano, lo tocó, lo levantó. La justicia provee, la gracia provee de justicia. Iglesia, vayan al mundo y provean de Jesús. ¿Me estás diciendo que sea mundano? No, claro que no, porque dice su palabra que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero eso no significa que Dios no te ame, sino que no se te ha revelado el amor del Padre en tu vida. Entonces Jesús tocó a este leproso que quizá tenía años sin ver a su familia, estaba apartado, pero el 3 veces santo ahora ya no está separado en un velo. Ahora el 3 veces santo en la persona de Jesús se acercó al leproso, le da la mano y la gracia se la pasa al leproso, la vida, la justicia, y lo levanta. Poderoso es Jesús. Pero nos han enseñado que no podemos acercarnos a Dios porque es muy santo, ¿verdad que sí? Eso por intuición lo sabemos todos, ¿verdad que sí? Siempre hemos sabido que Dios es santo, que no podemos acercarnos a Él porque es 3 veces santo. Pero Jesús se acercó. Llegó el tiempo, estamos en la dispensación de la gracia, y este tiempo es el más maravilloso de todos. ¿Sabes por qué? Porque en el viejo pacto de la ley las reglas eran para los niños, pero en el nuevo pacto Jesús trajo la madurez por medio de la gracia.
La madurez, no que me crea espiritual, no que me crea, no, la madurez me refiero. Muchos de nosotros durante años hemos pensado que yo tengo que llevar un cierto de grado de carga en mi vida, cuando su palabra dice que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces le digo a Jesús: Dios, yo me cargo este problema, pero tú encárgate del otro. Cuando Dios dice por medio de Jesús, es que dame todo lo que tengas en problemas, todo lo que tengas de carga, todo lo que tengas de estrés, de preocupación, Señor, es que es mi proceso. Dámelo. No es tu proceso, es mi gracia, mi justicia. La ley producía muerte, la ley produce muerte, iglesia. Si no cumples, te mueres. Si no haces, te mueres. Si no haces, el amor del Padre no está contigo. Si no haces, esa es la justicia del viejo pacto. Pero la justicia del nuevo pacto, imagínate, Jesús en su forma de hombre en la cruz recibió toda la ira de Dios, todo el castigo, todo el pecado, toda la maldad, toda la hechicería, todo el engaño, toda la hipocresía, todo tomó de nosotros. Jesús se hizo maldito por ti y por mí. Ahí en la cruz cayó toda la ira de Dios, toda la ira, toda la ira fue ahí en la cruz. Hay una ley del doble juicio. No hay una ley del doble juicio. Dios no puede volvernos a juzgar por algo por el cual ya juzgó a su Hijo. Es decir, ya no te puede juzgar por homicidio, ya no te puede juzgar que eres un pecador, ya no te puede juzgar que fallas, ya no te puede juzgar, porque en la cruz toda su ira fue en Jesús por ti y por mí, y eso es la nueva justicia. Esa es la nueva justicia. Si lo comprendes bien, tu vida va a cambiar en este día. ¿Qué me quiere enseñar Dios entonces, pastor? Que tus procesos, que tus problemas y tus necesidades, así de sencillo: Señor, ten, yo no puedo. Ten, Señor, yo espero en tu gracia. En este tiempo tú nos has provisto de la justicia de Dios. Ahora en Cristo es el favor de Él para nosotros. Sí, Pedro le prometió a Jesús: te prometo, Jesús, que no te voy a negar. Pedro, habías estado 3 años con Jesús y todavía había un grado de arrogancia. Miren, a mí me han prometido tantas cosas como pastor, infinidades. Pedro le dijo a Jesús: te prometo que no te voy a negar, Jesús. Está bien, Pedro, estás actuando en el viejo pacto, en tus fuerzas, en lo que no puedes hacer. Entre más intentas, Pedro, más te separas de la gracia, más te separas de mí. Pero lo vas a entender, Pedro. Y dice la palabra, no, los evangelios, que cuando ya Jesús ya estaba dentro, lo habían agarrado, y Pedro lo niega la tercera vez. Jesús lo volteó a ver y Pedro se fue llorando. Una mirada de Jesús puede transformar nuestras vidas. Se fue llorando Pedro. Te fallé, Jesús. Maestro, te fallé. Judas le falló a Jesús. Pero en el Evangelio de Mateo dice que Judas, en versión NTV, Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento. Y el ejemplo más claro de la ley es que Judas merecía morir. Es el ejemplo más claro que vemos en la vida. ¿Vives bajo este esquema, Judas? Esta es tu porción, esto te toca. Y Judas se suicidó. Y Pedro esperó. Y resucita Jesús.
el Maestro. La palabra no lo dice. Yo creo que la palabra quizá escondió esos detalles, el Espíritu Santo, pero estoy seguro que cuando Jesús se le apareció a Pedro, fue restaurado. Jesús restauró a Pedro en amor. Lo levantó de nuevo. Dijo: Pedro, no te preocupes, yo te levanto de nuevo. Cuando Jesús se resucita y los discípulos estaban pescando, Jesús apareció en ellos. Estaban pescando Pedro y sus otros discípulos, y se acuerdan que se apareció Jesús en Galilea, en el mar de Galilea. ¿Qué hacen ellos? Lo primero que hacen es que corren hacia Jesús. Corrieron hacia Jesús, hacia el amor, hacia la misericordia. Pero si tienes el esquema: no me puedo acercar a Dios, es demasiado santo. Y los fariseos estaban tan molestos porque decían: para acercarte a Dios tienes que pasar primero por mí. Le decían a la gente: tienes que pasar por medio de mí. Así decían los fariseos. Pero Jesús no. Acércate, acércate, mujer. ¿Recuerdan que Jesús tenía hambre? Cuando llegan los discípulos de comprar los burritos de frijoles con carne con chile, llegaron, le dijeron: Maestro, aquí está la comida. Jesús dijo: yo estoy bien, no tengo hambre. ¿Sabes por qué se le quitó el apetito a Jesús? En su cuerpo de humanidad. Porque Jesús, la mujer tomó de la fuente correcta. Tomó la mujer. La gracia que produce, provee de ¿qué? De justicia. No tu justicia, sino la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando Jesús provee de esa justicia, de esa fuente correcta, algo pasó que sació a Jesús en su humanidad. Y sabes, así es Dios. Dios quiere en este día que tú tomes de Él para que Él sea exaltado. Tú puedes tomar de Él hoy. Toma de Él. Tenemos que ser humildes para poder recibir inclusive de Dios. Toma de Él. Él quiere que tomes de Él todo. De todo, Pablo. Pero ¿qué pasa si yo peco, si yo caigo en esto, yo caigo en lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro? Te voy a dar una palabra hoy que te la vas a llevar el resto de tu vida. Y la vas a decir cada vez que hagas algo que sabes que no es correcto. Quizá cuando prendas un cigarrillo, quizá cualquier cosa que hagas, tú vas a decir esto en esta tarde: yo soy la justicia de Dios en Cristo. A partir de ahora te vas a llevar esa palabra y vas a decir: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y Dios va a estar trabajando en ti. Y cuando menos esperes, vas a ser libre de lo que estés viviendo, de la circunstancia en la que estés pasando, y vas a experimentar la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Bajo qué esquema vives? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Si vives bajo la ley, yo te invito en esta mañana que digas: Señor, ya no quiero vivir bajo este viejo esquema de la ley, de la religiosidad, del que tengo que cumplir, del que tengo que hacer, del que tengo que hacer. No tienes que hacerlo, porque cuando estás en la gracia lo haces porque estás en la gracia. Lo das porque estás en la gracia. El menor va a ser bendecido por el mayor. Iglesia, en esta tarde, si tú crees en Dios correctamente, te vas a evitar muchos juicios
en tu vida? ¿Por qué no perdonarte? ¿Por qué enjuiciarte a ti mismo, a ti misma? ¿Por qué condenar cuando hay alguien donde la ira de Dios cayó completamente en él, y fue en Jesús? Elías construyó un altar de piedras y lo mojó y le dijo: Señor, que caiga fuego en este altar, porque del antiguo pacto era el juicio de Dios, venía el juicio de Dios, venía en el viejo pacto, venía el juicio de Dios. Pero ahora la gracia me demanda, perdón, la ley me demanda, pero la gracia, ¿qué? Proveyó, ¿qué? Salvación, provee paz, sanidad, provisión, restauración, poder, unción, felicidad, gozo. Y sale entonces el fruto del Espíritu. Es algo que tú no puedes dar. No lo puedes dar si estás bajo el viejo esquema. No es que así, no. Yo doy porque amo a Jesús. Yo doy porque amo a Él. Yo doy porque amo a Jesús, porque soy agradecido. Pablo, pero no me estás hablando del arrepentimiento. No me estás hablando de la santidad que debe de tener uno como cristiano, como uno que ama a Dios. Me estás hablando de la gracia. Los fariseos ya están así como que y la gracia y la santidad. Los que me están viendo por las redes sociales, si me acompañan a Lucas, ya con esto termino. Lucas 15:1. Lucas, lo voy a leer en versión Reina Valera. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los publicanos y los pecadores. Y los fariseos y los escribas, ¿qué? Murmuraban. Los que sabían de la ley, los que enjuiciaban. A mí me han enjuiciado, a mí me han dicho: ¿y tú quién eres, Pablo? Me han maldecido en mi posición en la que estoy. Pero Dios no puede maldecir algo que ha bendecido. Porque es la gracia, es su justicia. Ahora, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, ¿cómo es posible? Si Dios es un Dios 3 veces santo, ¿cómo es posible que Jesús se esté acercando? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, escúchenme, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre ¿qué? Sobre sus hombros, como gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justas que necesitan de arrepentimiento. Y yo leía. Y aquí en ningún momento digo: ¿y en qué momento se arrepintió la oveja? ¿En qué momento se arrepintió la oveja? Aquí no dice. ¿En qué momento? ¿En qué momento se convirtió? Me encanta cuando Jesús le dice a la mujer: 5 maridos has tenido, pero el que tienes ahorita no es tu marido. Le dijo: bebe del pozo. 5 maridos. Y luego hizo como que algo así. Luego la envolvió Jesús en amor y luego la abrazó. Se le reveló a la mujer y la mujer fue transformada. Pero esta historia de las 100 ovejas o de las 99, ¿en qué momento se arrepintió? Aquí no dice en qué momento, qué pasó. Y si tú lo lees, y tú lo lees, y tú lo lees, y tú lo lees, te vas a dar cuenta de un secreto maravilloso.
Yo cuando mi hijo perdió el tercer partido decía, wow, lo hicieron todo, intentaron todo, pero eran más grandes y más fuertes los del otro equipo, y ellos corrían por todos lados y no se les daba. Y así es nuestra vida a veces. De repente llegó un triunfo en ellos, un triunfo que por más que le daban no lograban hacer nada. Ahí es la gracia. Ahí es la gracia. Cuando yo no puedo, Señor, es que ya no puedo, es que es verdad. ¿En qué momento vino la conversión de esta oveja? ¿Sabes? Dice su palabra que Jesús la cargó sobre sus hombros. Esa oveja caída, esa oveja lastimada, esa oveja quebrada, necesitada, rota, dañada, Jesús la cargó en sus hombros. Y aquí Jesús nos está diciendo que tú como ovejas y yo como oveja nos dejemos cargar por Él, no en nuestras fuerzas, aun con nuestros pecados y nuestras debilidades. Él cargó a la oveja, le hizo una comida, le hizo una fiesta, y con ese amor con el que la cargó y la abrazó fue suficiente para que la vida de esa oveja se transformara a su corazón y se arrepintiera de sus pecados, sin condenación, sin juicio, sino con amor, porque eso es el nuevo pacto. Esa es la justicia de Dios hoy en día, el amor de Jesús, la misericordia. Él pagó el precio total, la ira de Dios. No podemos ser enjuiciados dos veces por el mismo pecado, iglesia. Somos hijos de la libre. ¿Bajo qué esquema estás viviendo? ¿Cuál es tu esquema? Entre más quieras cumplirlo, entre más quieras hacerlo por tus fuerzas, más te vas a separar de la gracia. Pero entre más lo dejes que lo haga Él por ti, vas a experimentar ese poder en tu vida. Deja, iglesia, en esta tarde tus cargas, déjate llevar por los hombros de Jesús. Eso que ya no puedes hacer, este corazón desfallecido. Yo veo un corazón desfallecido, muy roto, muy desesperado en esta tarde. ¿Sabes? Déjate llevar en los hombros de Jesús. Él te ama. A todos los que nos ven por las redes sociales, a todas nuestras ovejitas online, el poder de recibir a Jesús y el querer recibir a Jesús en tu vida, recibes esa gracia y esa justicia de la cual estoy hablando. Si quieres recibirlo, esa vida y esa gracia de esta forma en la que te la estoy diciendo, di conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo, Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenida, bienvenido a la casa y a la familia de Dios. Dios te bendiga. Esto es Veraca, tierra de bendición.